iglesia, haciéndole conciencia a Dios, a Zorobabel, que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es más con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y el Señor de la iglesia y el Señor del pueblo de Israel sigue diciendo: no es con fuerza, no es con mentalidad, no es con estrategia, es con mi espíritu que yo voy a llenar a mi iglesia. Aleluya. Aleluya. No es el método sistemático o matemático de algún pastor para llenar la iglesia. Es con mi espíritu, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Y ese es el mensaje de esta escritura. Zacarías capítulo 4 versículos 6. Dios le hace conciencia a Zorobabel. Si usted lee el versículo 6 dice, vamos a leerlo del 5 y dice: y el ángel que habla conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, sino con mi espíritu, sino con mi Santo Espíritu, con mi santa unción, con mi derramamiento de poder. Dice la palabra: sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ponga atención, amados hermanos. Era grande la obra que se le había encomendado a Zorobabel. Y la obra no era pequeña, porque era la reconstrucción del templo de Jehová, Dios de los ejércitos. Para usted que estudia la Biblia, sabe que había una gran oposición. Era grande la oposición y eran grandes los enemigos de Zorobabel, para que Zorobabel llevase a cabo la obra de la construcción del templo del Dios Todopoderoso. Y Zorobabel, mi amado hermano, a lo mejor Zorobabel estaba empezando a mirar o a evaluar que la reconstrucción del templo era muy difícil y que posiblemente la candidatura de reconstruir el templo de Jehová mejor, o era posible abandonarla. Pero Dios le manda un mensaje profético a Zorobabel. Yo no sé, mi amado hermano, a veces los hermanos que tienen ministerio, yo sé que tener ministerio no es fácil, porque así como Zorobabel tenía enemigos para que reconstruyera el templo de la casa de Dios, la Biblia dice que usted y yo también tenemos enemigos. La Biblia dice, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra príncipes de las tinieblas, contra huestes de maldad, dice la Biblia. Yo sé, mi amado hermano, tú pastor que me oyes, tú hombre de Dios que me oyes, tú que tienes ministerio, te quiero decir, yo sé y te comprendo que tienes lucha, yo también las tengo. Yo sé que a veces viene el desánimo. Por eso es importante la palabra profética. Por eso es importante los profetas de Jehová y Dios, que conoce el corazón y conoce las intenciones del corazón. Dios conoce tu hambre
por su presencia. Dios conoce el fervor y el amor que tú tienes por servir a Dios. Dios conoce tu corazón. Dios no se ha olvidado de ti. A lo mejor, mi amado hermano, tú estás como Zorobabel, evaluando que no podrás llevar a cabo la obra de la reconstrucción del templo, porque la obra es grande y la oposición es vasta. Pero yo quiero decirte que el mismo Dios que le mandó el mensaje profético a Zorobabel, haciéndole saber: Zorobabel, mi espíritu está contigo, mi espíritu está contigo, mi espíritu peleará por vosotros. El mismo Dios que le manda decir a Zorobabel: no es con espada ni con ejército, es más con mi Santo Espíritu. Es el mismo Dios que lo dice en esta noche. Es el mismo Dios que te dice a ti, pastor, apóstol, profeta, maestro: es con mi espíritu, es con la unción de mi espíritu. Porque dice la Biblia que a causa de la unción del Espíritu se podrirán los yugos de impiedad, los yugos de desánimo, los yugos del enemigo se podrirán a causa de la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, lo que Dios le está diciendo a Zorobabel: Zorobabel, no es tu estrategia de guerra, no es tu fuerza, no es tus habilidades teológicas o hermenéuticas. Zorobabel, no es con espada ni con ejército, es más con mi Santo Espíritu. Zorobabel ya ha ordenado un viento recio de mi espíritu en esta reconstrucción del templo. Nadie podrá pararte, nadie podrá vencerte. Y ese mismo mensaje para la iglesia: no es con fuerza, no es tu intelecto, no es tu capacidad, es mediante el Espíritu Santo, es mediante la unción del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo vamos nosotros, la iglesia, a dejar que sea el Espíritu de Dios? Porque si es el Espíritu Santo, la obra de Dios va a seguir adelante. Pero si nosotros seguimos tratando de hacer la obra de Dios con el brazo de nuestra fuerza o con nuestras habilidades carnales, amados hermanos, la obra de Dios no va a seguir adelante. Y si sigue adelante, seguiría una obra raquítica, seca, desierta y vacía. Si nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, esta obra entonces, este ministerio entonces, se convertiría en un ministerio seco y vacío, raquítico, y solo manejado por el brazo de la carne. Por eso necesitamos la iglesia de Fontana, la iglesia de San Bernardino y la iglesia universal de Cristo Jesús en esta tierra. Necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Isaías 10:27 dice: a causa de la unción del Espíritu de Dios se pudrirán los yugos. Si no buscamos esa unción, amados hermanos, dejaría de fluir el poder de Dios a través del púlpito y nos convertiríamos en puro actores, cine y drama.
Por eso es importante la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Para no ser show o teatro, necesitamos la unción del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo entonces vamos a dejar que la unción, que el Espíritu Santo opere en la iglesia? ¿Cómo vamos a eliminar que sea nuestra carne la que esté manejando la iglesia? ¿Cómo vamos a dejar entonces que opere el Espíritu Santo? Es simple: rindiéndonos al Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos vamos a rendir al Espíritu